Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Drones nodriza y el ultimátum de Kiev. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 13 de febrero de 2026 y pues la guardia siempre alta. Empezamos con una noticia de Forbes que cambia las reglas del juego táctico. Pensaban que los drones FPV eran solo para la primera línea. Se equivocaron. Rusia ha empezado a usar drones nodriza. Utilizan el modelo Herbert como portaaviones aéreo para lanzar pequeños drones de ataque en lo profundo de la retaguardia ucraniana. Ya no hay distancia segura. Si un dron nodriza te sobrevuela a 50 kilómetros de frente, el FPV es inminente. La precisión acaba de encontrarse con el largo alcance. En el bloque 2, el todo o nada de Zelensky, tensión con Bruselas. En el plano político, la tensión es máxima. Volodymyr Zelensky ha soltado una bomba en el Berliner Zeitung. No habrá un acuerdo de paz sin una fecha concreta para entrar en la Unión Europea. Kiev ha puesto esta cláusula como una línea roja innegociable. ¿Y qué tiene que ver Rusia con todo esto? Me pregunto yo. ¿A qué le importa a Rusia si entra o no entra en la Unión Europea? Puro chiste de Zelensky. Pero atención, amigos de que hablan Geo. Bruselas ha dado un paso atrás. Muchos países europeos rechazan categóricamente que se le ponga una pistola en el pecho con fechas imposibles. ¿Está Zelensky perdiendo el pulso con sus propios aliados? En el bloque 3 de este segmento de que hablan Geo, el plan de ajuste de cuentas, el sueño ruso. Desde la República Checa, el portal Parlamentní listy lanza una advertencia escalofriante. Rusia tiene un plan para ejecutar cuentas con Europa. El error de Occidente fue creer que Rusia colapsaría y pediría perdón. No, no solo no lo hizo, sino que ahora es Rusia la que quiere cumplir el sueño europeo de aislarse, pero a su manera, rompiendo todo vínculo económico y girando totalmente hacia Asia. Para una Europa sin recursos, este aislamiento ruso será un castigo económico de proporciones históricas. En el bloque 4, la farsa negociadora, rearme en las sombras, paz o pausa. El portal italiano Le Antidiplomático es tajante. Las negociaciones son una farsa. Mientras se habla de elecciones y referéndums en Ucrania para mayo, la realidad es que Occidente está usando este tiempo para rearmar a Kiev. Es una estrategia de ganar tiempo. Moscú lo sabe y por eso su respuesta mediática es casi nula. No se fían de una oferta que no incluya garantías reales de seguridad. En el bloque 5 de este segmento, el factor Netanyahu, guerra con Irán. Y cerramos con el polvorín en medio o de Medio Oriente. Al Jazeera informa que Netanyahu está presionando a Trump para que abandone cualquier diálogo con Teherán y lance una invasión a gran escala contra Irán. Washington duda, sabe que una guerra con Irán incendiaría el mundo entero y dispararía el petróleo a niveles catastróficos. Trump quiere negocios. Netanyahu quiere guerra. El aliado clave que Washington espera consultar será decisivo en las próximas horas. Así pues, entremos de lleno al bloque 1 de este segmento, la revolución de la margarita, el dron nodriza Gerbera. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Si creían que los drones FPV eran una sola amenaza de primera línea, el artículo de David Hamblin en Forbes acaba de demoler ese mito. Rusia ha perfeccionado el uso de Gerbera o Gerber, un dron que hasta hace poco era un simple señuelo de madera y espuma, convirtiéndolo en un auténtico portaaviones aéreo. La estrategia es brillante por su sencillez y bajo costo. Un Gerbera que cuesta apenas $2,000 y está hecho literalmente de madera contrachapada, transporta un pequeño dron de ataque FPV a distancia de hasta 600 kilómetros
Al llegar a la zona de objetivo estratégico, el FPV se desprende con su batería intacta y su capacidad de maniobra al 100%, listo para un ataque de precisión quirúrgica contra infraestructuras que antes se consideraban seguras. Así pues que entremos de lleno a la anatomía del Gerbera. Alta tecnología en cuerpo de espuma. Lo que hace al Gerbera tan peligroso es su filosofía de diseño. Mientras Occidente fabrica drones de millones de dólares, el Gerbera utiliza un motor DL60 de aeromodelismo y un cuerpo de espuma y madera. Es tan ligero que apenas pesa 18 kilogramos. Puede volar horas buscando el momento exacto para lanzar su carga. El experto ucraniano Serhiy Flash Beskretsno ya ha advertido. Han encontrado restos de gerberas con soportes para FPUs y repetidores de señal. Esto significa que el gerbera no solo lleva el arma, sino que sirve como antena para que el operador a cientos de kilómetros pues vea el ataque en tiempo real. No es que sea necio, pero se dan cuenta qué tan equivocada está la media occidental al hablar de que Rusia sufría sin el Starlink de Elon Musk. Pero bien, unos ciertos puntos de análisis en contexto geo, ¿no? La muerte de la distancia, ¿eh? Hay que poner atención a que esto cambia la logística de defensa. Ya no basta con alejar los depósitos de munición a los centros de mando de a 20 o 30 kilómetros del frente. Con el binomio Gerbera-FPV, la retaguardia profunda de Ucrania está ahora en la línea de fuego directa. No hay donde esconderse. Saturación y engaño. El Gerbera nació como un señuelo para que los Patriots y S-300 ucranianos gastaran miles de caros en margaritas de madera. Ahora, si la defensa aérea no dispara, se arriesga a que ese señuelo suelte un FPV letal. Es un dilema táctico imposible, ¿eh? ¿Mm? Detectaron que era un señuelo, entonces pues se ahorran la munición, pero ahora si no lo tocan, puede llevar hasta 40 FPVs. Imagínense el daño que estos chiquitines pueden hacer, ¿eh? Guerra asimétrica total. El costo-beneficio es ridículo. Un Gerbera con un FPV cuesta menos que un neumático de un camión militar occidental, pero puede destruir un sistema de radar de 50 millones de dólares. Rusia ha entendido que la masa y el bajo costo ganan guerras de desgaste. La red celular del cielo. ¿Cómo Rusia venció el bloqueo? Como siempre les digo, amigos de que hablan geo, la guardia siempre alta. Aquí es donde la ingeniería rusa se pone seria, como les he venido diciendo ya en varios videos. Tras ser bloqueados aparentemente del Starlink por SpaceX, el Kremlin no se quedó de brazos cruzados, por decirlo así. El artículo de Forbes, ¿ok? No es de que hablan geo, ¿eh? Confirmo, ¿eh? Esto es Forbes. Y las declaraciones de Dmitry Kuzyakin, TSKBRA, confirman que el Gerbera ahora opera con redes de radio en Maya. Mesh. No es lo que veníamos hablando acá en de que hablan geo. Yo creo que Forbes de repente nos está escuchando en su versión Spanish, ¿no? Específicamente utilizando modes XKF358. ¿Qué significa esto para el combate? Olvídense de los satélites, ¿eh? Olvídense de los Starlinks, de los Amanecer, eh, de todas estas cosas, ¿no? De la oficina 1440. El Gerbera crea su propia red celular en pleno vuelo. ¿Se dan cuenta? Con un alcance de hasta 300 kilómetros. Estos drones actúan como repetidores. El operador puede estar a cientos de kilómetros enviando la señal a través de varios Gerberas hasta llegar al dron FPV final. Es una red dinámica. Si un dron cae, la señal salta automáticamente al siguiente. Es básicamente un Internet privado e inmune a interferencias para cazar objetos específicos. Forbes, ¿eh? No de qué hablan Geo. El dron marsupial. Precisión en ventana. Kuzyakin lo explica con una lógica aplastante. Un dron grande como el Gerbera o el Geranium es excelente para volar lejos, pero es torpe para maniobrar.
No pueden meterse por una ventana o perseguir un vehículo en zigzag. Por eso el concepto del dron marsupial, el Gerbera lleva al bebé, el FPV, hasta la puerta del búnker, ahí lo suelta y el pequeño cuadricóptero, con toda su agilidad, pues termina el trabajo. Y atención a esto, amigos de que hablan que yo. Se estima que cada módem de estos cuesta unos $8,000. Rusia ya no está escatimando en electrónica si les garantiza ojos en tiempo real sobre la retaguardia ucraniana. Si ahora el Gerbera lleva un FPV, imaginen en el futuro cercano un Geranium, Shahed, como le dicen los ucranianos, actuando como nave nodriza para 8 o más drones FPVs. Podrían saturar y destruir una columna entera de suministros en su viaje, ¿no? Ciertos puntos de contexto geo. A ver, la respuesta de Skunks Works, Estados Unidos. Es fascinante notar que apenas el mes pasado, la división secreta de Lockheed Martin realizó pruebas similares con drones embarcados. Esto confirma que la carrera por las naves nodriza de drones es la nueva prioridad de las superpotencias. Rusia, sin embargo, ya la está aplicando y en combate real. ¿Mm? Ataquen con margen de error. Como dice Kuzyakin, si el primer FPV falla, la nodriza, pues, suelta el segundo. Esto elimina la frustración de perder un objetivo por un error de pilotaje o de última hora, ¿no? El Gerbera se queda orbitando como un repetidor, dándole al piloto todas las oportunidades necesarias para impactar. Guerra en interiores, ¿no? La capacidad de lanzar cuadricópteros desde plataformas de largo alcance permite ahora hacer reconocimiento e incluso ataques dentro de edificios a cientos de kilómetros del frente. Ya no hay muros que te protejan contra un FPV que vuela por el pasillo lanzado desde una margarita rusa. Así que de la telaraña ucraniana a la red rusa, ¿no? ¿Se acuerdan? El spider web ucraniano. Pues ahora nos topamos con la red rusa. Para entender por qué Rusia ha creado esta red aérea con los Gerberas, hay que mirar atrás en junio de 2025, la famosa Operación Telaraña, que fue el momento en que Ucrania humilló la profundidad estratégica rusa, infiltraron 117 drones FPVs en camiones civiles, cruzaron 5 zonas horarias y atacaron bases a 4,000 kilómetros de la frontera, destruyendo bombarderos estratégicos que Rusia, pues, según este artículo de Forbes, ya no puede fabricar. Rusia aprendió la lección. Si drones pequeños de $500 pueden destruir bombarderos de 100 millones, el futuro no es el blindaje, es la conectividad y la autonomía. Por eso el experto Alexander Stepanov advierte que el siguiente paso del Gerbera es la inteligencia artificial total. Ya no se necesitará un operador con señal constante, el dron nodriza llevará el FPV hasta la zona y ahí el pequeño dron usará IA para identificar por sí mismo a un Patriot o un búnker o a una ventana específica, eliminando el rastro de la señal y el riesgo de interferencia. El nuevo paradigma, ¿no? Masa versus sofisticación, ¿no? Fíjense en la comparativa que hace Forbes. Un misil Javelin cuesta $200,000 y llega a 7 kilómetros. Un binomio Gerbera FPV cuesta una fracción y llega a 600 kilómetros y es igual de letal contra un tanque. Los rusos están pasando de usar señuelos a crear una telaraña propia que no busca solo defenderse, sino golpear donde más duele. El mundo está preocupado porque aunque Ucrania derriba el 80% de estos drones, según sus números, según sus matemáticas, las aritméticas ucranianas, que son buenísimas, ¿no? Y fantásticas, lindas y preciosas, como dice Trump, ese 20% que pasa es suficiente para paralizar un país. Les enfatizo, ¿eh? Estos son datos reales, estos no son datos de propaganda o idealismos, como alguien por ahí me dice, pero es que usted no es imparcial. Aquí no hay imparcialidad, amigos. Aquí solo hay datos.
Y para esto, pues hay que escudriñarlo con un poquito de materia gris. No se requiere de mucha. Estamos viendo el nacimiento de la guerra de enjambres autónomos. Si el Gerbera hoy lleva un FPV, mañana un Geranium llevará 8. Y si cada uno de esos 8 tiene IA para elegir su propio blanco, las defensas aéreas actuales simplemente no tienen suficientes misiles para detenerlos. Contexto geo. El legado de la operación Telaraña, ¿verdad? Es fundamental recordar que este ataque ucraniano en el 2025 rompió la idea de que la geografía de Rusia era un escudo. Obligó a Rusia a acelerar su propia tecnología de drones nodriza para no quedarse atrás en la asimetría. La autonomía con inteligencia artificial. Mm. La inteligencia artificial no es un lujo. Ahora es una necesidad para vencer la latencia de retraso que sufren proyectos como el Skunk Works de Estados Unidos. Si el dron decide solo el último kilómetro, el Hammer inhibidor pues no sirve de nada. Este que eh, solo un poquito de explicación. El inhibidor o el jammer que le dicen, o hammer que le dicen, es el que produce las interferencias de radio, ¿no? No servirían para nada. Y obviamente el impacto económico. Esto es lo que se le llamaría la matemática del terror, ¿no? 117 drones ucranianos causaron daños por, dicen por ahí, 7.000 millones de dólares en un día, según Forbes. Los rusos dicen que es menos. Rusia ahora quiere aplicar esa misma matemática contra la logística de la OTAN en Ucrania. ¿Mm? Pero mientras la tecnología redefine el campo de batalla, en el Palacio de Cristal de la diplomacia, las condiciones para la paz se han vuelto imposibles. Zelensky ha puesto una línea roja que ha dejado a Bruselas en silencio absoluto. Entrada inmediata a la Unión Europea o guerra eterna. Vamos al segundo bloque de este episodio de ¿Qué hablan G? El órdago de Zelensky. ¿Paz o pasaporte europeo? ¿Mm? Mientras en el frente los drones nodriza redefinen la táctica, en los despachos de Bruselas ha estallado una bomba diplomática. Volodymyr Zelensky acaba de lanzar un ultimátum a través del Berliner Zeitung. No habrá firma en ningún acuerdo de paz si no incluye una fecha exacta de entrada de Ucrania a la Unión Europea. Zelensky es claro. Teme que si la paz se firma sin este blindaje, Moscú usará su influencia para bloquear la integración ucraniana por décadas. Su objetivo es el 1 de enero del 2027. Pero amigos, ¿de qué hablan? ¿Qué? La respuesta en Europa ha sido un balde de agua helada. Bruselas se distancia. Y hasta los aliados más cercanos están empezando a decir basta. La grieta europea. Merz, ojo, Merz y Orbán coinciden. Sí, lo han escuchado bien. Lo que hace este momento histórico es quienes están diciendo que no es el canciller alemán Friedrich Merz, que siempre ha sido un pilar de apoyo para Kiev, ha sido tajante. 2027 está fuera de toda discusión. Para Merz la adhesión es un proceso de méritos, no un anexo de un tratado de paz. Y si Merz es precavido, Víctor Orbán es volcánico. Ha calificado el plan de adhesión como una declaración de guerra abierta contra su país, una guerra abierta contra Hungría. La Unión Europea está fracturada justo cuando más unidad se necesitaba, ¿verdad? Zelensky sabe que el tiempo corre. Ha desmentido al Financial Times sobre posibles elecciones este 24 de febrero, calificando la idea de insensata mientras el frente siga ardiendo. Sin embargo, al poner la membresía de la Unión Europea como condición de paz, está obligando a Europa a elegir entre paz inmediata o una Ucrania europea. Es un juego de suma de cero donde el riesgo de quedarse solo es cada vez más real, ¿verdad? Contexto geo. Esa cláusula de seguridad. A ver, Zelensky no busca la Unión Europea solo por la economía, sino por el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa. Asistencia mutua. Para él, la Unión Europea es su OTAN de respuesta. Si Washington decide no meter a Ucrania en la Alianza Atlántica, ¿verdad? El realismo de Friedrich Merz.
Es clave notar el cambio de tono en Alemania. Merz representa a la dura de la CDU que, aunque apoya militarmente a Ucrania, no está dispuesta a destruir la estabilidad interna de la Unión Europea, aceptando a un país en guerra y con la economía destruida de forma express. El desmentido de las elecciones. Zelensky está en una encrucijada legal. Si no hay paz, no hay elecciones, dice. Pero si no hay elecciones, su legitimidad ante el nuevo gobierno de Trump podría ser cuestionada. Su negativa a votar el 24 de febrero busca mantener el control total sobre la narrativa de guerra. Pero mientras Zelensky intenta forzar la puerta de Europa, en Moscú se respira una calma inquietante. No están pidiendo perdón, ni lo harán. Al contrario, desde la República Checa llega una advertencia. Rusia tiene un plan para ajustar cuentas y el castigo para la arrogancia europea será el aislamiento. Pero al revés. Así que entremos de lleno al tercer bloque. La Rusia fortaleza. El castigo de la indiferencia. Suena poético, ¿no? Occidente cometió un error de cálculo histórico. Cayeron en su propia propaganda. Pensaron que Rusia era un país en ruinas que tarde o temprano vendría de rodillas a pedir perdón. Pues bien, desde la República Checa, no desde este escritorio de que hablan Geo, desde la República Checa, el analista Iván Hoffman nos advierte de un plan mucho más audaz. Rusia no va a pedir perdón. Rusia va a cerrar la puerta. Estamos ante la doctrina de la Rusia fortaleza. Lo irónico, amigos de que hablan Geo, es que Moscú va a hacer realidad el sueño de los rusófobos. Sí. Aislarse por completo de Europa. ¿Mm? ¿Contentos? ¿Eh? ¿Nafos? ¿Rusófobos? Deberían estar celebrando en un pie de la alegría. Pero no será un aislamiento de castigo para ellos, sino un castigo para los europeos, para los rusófobos en especial. Rusia planea legalizar el corte total de petróleo, gas y electricidad a países hostiles, cerrando incluso las rutas clandestinas a través de terceros países, el ferrocarril transiberiano, la ruta marítima del norte y el espacio aéreo siberiano. Todo se vuelve una muralla infrancable para Europa. Nacionalización de las élites y soberanía digital. Pero el plan va más allá de lo económico. Hoffman señala un punto clave: la nacionalización de las élites. El Kremlin ya no tolera a empresarios que ganan en rublos y gastan en la Riviera Francesa. O estás con la fortaleza o eres un forastero. A esto se suma la soberanía digital, una Internet rusa sin Hollywood, sin redes occidentales, una desglobalización cultural total para sobrevivir. Ya oficialmente Telegram y oficial por el Kremlin, pues tiene restricciones en Rusia y el frente, pues en el frente hay muchas quejas incluso de soldados que utilizaban Telegram como medio de comunicación segura. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Rusia está apostando por la industrialización por necesidad. Al bloquear los productos occidentales, crean el incentivo perfecto para que su propia industria llene el vacío. Es lo que Trump sueña para Estados Unidos, pero que Rusia ya está aplicando por pura supervivencia. Así pues que mientras los europeos se convencen que les dieron una lección a los rusos simplemente los están abandonando a su propia suerte. Entre unos estadounidenses impredecibles y unos chinos que cada vez pues, son más astutos, ¿verdad? A ver, analicemos el contexto geo. Hablemos del error de la narrativa prohibida. Sí, hay que explicar que al prohibir las visiones del oponente, ¿no? En este caso Rusia, ¿no? Europa se quedó ciega. No vieron que Rusia estaba preparando su economía para vivir sin ellos, mientras Europa no sabe vivir sin los recursos rusos. A ver, la simetría de la dependencia. Es vital entender que si Europa teme depender de Rusia,
Rusia ya decidió que depender de Europa es un riesgo existencial que no volverán a correr. La quinta columna, ¿no? La nacionalización de las élites es un movimiento maestro de Putin, yo diría, para eliminar la influencia occidental dentro de su propio gobierno y el sistema empresarial, consolidando un mando único y leal, imparcial, prorruso, no, es la realidad pura. Ojo, que esto es el análisis de la República Checa. Yo se los transmito a través de aquí, de este escritorio de que hablan Geo, para que ustedes saquen sus análisis. ¿Mm? Pero bueno, mientras Rusia se encierra en su fortaleza, porque eso es lo que está sucediendo, amigos. Rusia se está encerrando en su fortaleza. Incluso le ha dado indicios a los chinos. ¿Mm? También los chinos tienen que tener cautela con Rusia. Rusia de repente se cierra, incluso para los mismos chinos. Por eso ese estrecho de manos, ese estrecho de que estamos juntos en esto, pero los rusos ya no confían en nadie, ya no confían ni en su sombra. Como les decía, mientras Rusia se encierra en su fortaleza, en el resto del mundo sospechan que todo este ruido de paz es solo una cortina de humo. En Italia, Le Antidiplomático advierte que estamos ante una farsa. Se habla de elecciones para que Kiev gane tiempo y se rearme. Así pues que vamos al cuarto bloque de este segmento de que blanqueo. La farsa de Anchorage. Negociación o rearme. Fabricio Poggi nos trae un análisis crudo desde Italia. Moscú no se fía de las palomas de la paz. Según Le Antidiplomático, los rumores de elecciones y referéndums en Ucrania para el 15 de mayo no son más que una pantalla de humo. El objetivo, darle a Kiev el respiro que necesita para rearmarse mientras el mundo mira hacia las urnas. El ministro Sergei Lavrov ha sido letal en sus declaraciones. Revela que el famoso acuerdo de 20 puntos que se perfiló en Alaska entre Putin y Trump ha sido saqueado y distorsionado por los aliados europeos, Reino Unido, Alemania, Francia. Moscú dice que la propuesta original de Estados Unidos incluía proteger los derechos de la minoría rusa, pero que las versiones filtradas ahora solo hablan de la tolerancia liberal, algo que para el Kremlin es papel mojado. El referéndum, ¿no? Como escudo humano, político. Atención a la tesis del general ucraniano Serhiy Krivonos. Sugiere que Zelensky podría estar usando la idea del referéndum para no cargar con el peso histórico de ceder territorios. Si el pueblo vota sí a la paz con pérdidas territoriales, Zelensky se lava las manos ante los sectores más radicales de Kiev. Es básicamente trasladar la responsabilidad del fin de la guerra a los ciudadanos para evitar un golpe interno. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, lanza señales contradictorias. Por un lado, dice que la paz está más cerca que nunca. Por otro, advierte que no será a cualquier precio. Para Moscú, esto confirma que Occidente no busca una solución real, sino una pausa técnica. Como dice Lavrov, las garantías de seguridad se están creando contra Rusia, ¿eh? No con Rusia. A ver, ciertos puntos de contexto geo. Ese espíritu de áncoras. Es vital entender que la reunión en Alaska de 2025 fue el punto más cercano a la paz, pero fracasó. Ojo, fracasó porque Europa y los halcones en Washington no aceptaron las condiciones de Putin sobre la neutralidad total de Ucrania. Minorías versus tolerancia, no. Para Lavrov hay una diferencia técnica enorme. Derechos de minoría implica leyes lingüísticas y autonomía. Tolerancia es un término diplomático ambiguo que no garantiza nada en el terreno. Ahí está el nudo gordiano de la negociación. La presión del 15 de mayo. Esa fecha es el límite impuesto por Washington para que Ucrania defina su estatus legal antes de que las garantías de seguridad de la era Trump expiren o cambien. Es una carrera contra el reloj político. El muro de Múnich. Garantías o guerra eterna. Terminamos este viernes 13 con la cruda realidad de la diplomacia.
Mientras la Conferencia de Seguridad de Múnich abre sus puertas bajo el mando del canciller alemán Friedrich Merz, el ambiente es todo menos pacífico. El corresponsal alemán Christoph Wagner of Die Welt ha soltado una verdad incómoda desde Kiev. Ucrania no quiere la paz. Ahora, están retrasando todo para sobrevivir el invierno, convencidos de que si aguantan, todo será diferente en primavera. Mm. Para el Kremlin, esto confirma sus peores sospechas. El viceministro Alexander Grushko ha sido tajante en Izvestia. No habrá tratado de paz sin garantías irrefutables para Rusia. Esto incluye la exclusión definitiva de Ucrania de la OTAN y la prohibición de tropas extranjeras en su suelo. Pero fíjense en el detalle. Mientras Europa discute enviar tropas de paz de la OTAN a Ucrania, la línea roja más brillante de Moscú, nadie en Bruselas se atreve a mencionar las preocupaciones de seguridad de Rusia. ¿Mm? Ahora, el documento olvidado. No agresión a Europa. Los pocos medios occidentales cuentan es que a finales de 2025 Sergei Lavrov puso sobre la mesa un documento legal de no agresión mutua con Europa, cuestión que casi nadie lo menciona. Rusia ofreció garantizar por escrito que no atacará a la Unión Europea ni a la OTAN si se respetan sus intereses. Yo me acuerdo de esto perfectamente, como que si fuera ayer. Pero sí, en esto tiene mucha razón eh, este noticiero italiano. La media occidental se fue en silencio absoluto a todo esto. ¿No? Algo tan importante como esto, que Rusia está ofreciendo por escrito que no los va a atacar. Eso lo ignoran, porque no es bueno para su retórica, ¿se dan cuenta? La respuesta de Europa, silencio administrativo. Qué casualidad, ¿no? En lugar de eso, los líderes europeos prefieren seguir el guión de los halcones de Kiev utilizando las conversaciones de paz de áncoras como un simple pretexto para rearmar a las tropas ucranianas. ¿Mm? Lavrov lo dejó claro en el Día del Diplomático. Rusia completará la devolución de sus tierras primigenias, Crimea, Donbass y Novorrusia, y restaurará los derechos de los rusos pisoteados desde 2014. Prefieren la diplomacia basada en lo que Putin y Trump hablaron en Alaska. Pero si Europa sigue ignorando a Moscú para actuar como un trampolín militar, pues la Rusia fortaleza, de la que hablamos antes, terminará de levantar sus puentes. Contexto geo. La táctica de invierno. Para Kiev, el invierno es un escudo natural. Retrasar el acuerdo les permite ver si la administración Trump se desgasta o si Europa logra finalmente aumentar su producción de defensa. Las garantías indivisibles. Este es el concepto clave de Lavrov. Para Rusia, la seguridad de uno no puede construirse sobre la inseguridad del otro. Si Ucrania tiene garantías de la OTAN, pues Rusia exige una zona de amortiguamiento, buffer zone, sin tropas extranjeras. El fantasma de áncoras. El acuerdo Putin-Trump de 2025 es el único mapa que Rusia reconoce. Lo que Trump le ofreció a Putin, que es un secreto. Algún día nos vamos a enterar, lo más seguro pronto. Cualquier intento de la Unión Europea por saquear o modificar ese plan es visto en Moscú como una provocación. Y ahora sí entremos al bloque número 5, el pulso por Irán. Netanyahu contra el trato de Trump. Cerramos este 13 de febrero con una tensión que podría hacer palidecer cualquier otro conflicto. Benjamin Netanyahu ha aterrizado en Washington con una misión clara: convencer a Donald Trump de que deje de negociar con Irán y apriete el botón militar. Según reporta Al Jazeera, el primer ministro israelí teme que Trump firme un acuerdo nuclear estrecho que estabilice a Teherán en lugar de asfixiar. Pero atención al tablero, porque mientras Netanyahu presiona en la Casa Blanca, el enviado iraní Ali Larijani está en una gira relámpago por Omán y Qatar. Teherán está enviando un mensaje directo a través de los mediadores. Estamos listos para un acuerdo justo, pero con el dedo en el gatillo. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi
ha sido tajante. El programa nuclear es negociable, pero los misiles balísticos son la línea roja de su soberanía nacional. Ataque limitado o acuerdo histórico. Netanyahu ha reprogramado su visita para presentar inteligencia actualizada, posiblemente sobre el avance del enriquecimiento de uranio, buscando que Trump incluya en el pacto el fin de los misiles y del apoyo de las milicias regionales. Trump, fiel a su estilo, prefiere el deal, prefiere el trato. De hecho, en su red social ya ha dicho que prefiere una solución negociada, pero ha lanzado una advertencia sombría. Si Irán no cede, el presidente de la operación, Midnight Hammer, martillo de medianoche, de junio pasado, podría repetirse. Washington está moviendo portaaviones a la región, pero como pieza de ajedrez, no necesariamente como la punta de lanza. A ver, cierto contexto geo. Esa Junta de la Paz. Netanyahu acaba de firmar su adhesión a la Junta de la Paz de Trump. Es un movimiento táctico. Israel se mete en la estructura de decisión de Estados Unidos para intentar influir desde dentro en las negociaciones con Irán. El rol de Oman y Qatar. Estos países son los pulmones de la diplomacia. Sin ellos, Estados Unidos e Irán ya estarían en guerra abierta. Tarihani está allí para asegurar que el canal de comunicación no se rompa por la presión de Israel. El dilema de Trump. Trump quiere ser recordado como el hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial, no como el que la empezó. Netanyahu apuesta de que el ego de Trump no soportará un Irán que lo desafíe, mientras que Irán apuesta a que Trump prefiere el ahorro de una paz estable a costo billonario de una guerra. Así pues, el mundo de este viernes 13 de febrero de 2026 es una olla de presión. Desde drones nodriza en el Donbass hasta ultimátums en Bruselas y tambores de guerra en el Golfo Pérsico, la diplomacia camina por la cuerda floja y el realismo político es la única brújula que queda. ¿Podrá Netanyahu convencer a Trump de que la guerra es inevitable? ¿O veremos un nuevo acuerdo áncoras que cambie Oriente Medio para siempre? Los leo en comentarios. Gracias por estar ahí. Y denle el me gusta a este análisis. Si son nuevos por acá, pues suscríbanse, comenten, compartan el video. Como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos.